Y atención, Ecuador, recientemente Andrea González, quien fuera ex candidata a la vicepresidencia junto con Fernando Villavicencio, vilmente asesinado, se refirió a las declaraciones de Cristian Zurita. Este había acusado al correísmo de supuestamente estar involucrado en actividades criminales. Basándose en testimonios de un testigo protegido, González consideró que tales afirmaciones hechas por Zurita fueron apresuradas. Poco a poco, no. Yo no tengo acceso a la información que Cristian tuvo acceso, me imagino que a través de Verónica, porque Verónica, al ser obviamente familiar directa de Fernando, a ella le da a la fiscalía acceso, al igual que a sus hijas Amanda y Tamia, también tienen acceso a esa información. Yo no tengo acceso a esa información, sería erróneo para mí decirla. En mi opinión fueron apresuradas. Creo que hay que justamente poner el ejemplo de lo que pedimos, de que no se ceje la investigación. Pero el dolor humano es inexplicable y en estos momentos, en el luto, yo realmente, cada quien vive su luto como puede, porque es durísimo y esto va a tomar tiempo. Entonces sí, las declaraciones que diga Cristian dentro de su dolor, de haber perdido un amigo, él nunca ha sido político, él es un periodista de investigación que está en derecho a decir lo que él quiera. Y mientras fue candidato a la presidencia, pues se mantuvo dentro de ese criterio, pero él sigue siendo una persona libre de expresarse como él quiera. Pero no son declaraciones. Poco a poco, no. Yo no tengo acceso a la información que Cristian tuvo acceso, me imagino que a través de Verónica, porque Verónica, al ser obviamente familiar directa de Fernando, a ella le da a la fiscalía acceso, al igual que a sus hijas Amanda y Tamia, también tienen acceso a esa información. Yo no tengo acceso a esa información, sería erróneo para mí decirla. En mi opinión fueron apresuradas. Creo que hay que justamente poner el ejemplo de lo que pedimos, de que no se ceje la investigación. Pero el dolor humano es inexplicable y en estos momentos, en el luto, yo realmente, cada quien vive su luto como puede, porque es durísimo y esto va a tomar tiempo. Entonces sí, las declaraciones que diga Cristian dentro de su dolor, de haber perdido un amigo, él nunca ha sido político, él es un periodista de investigación que está en derecho a decir lo que él quiera. Y mientras fue candidato a la presidencia, pues se mantuvo dentro de ese criterio, pero él sigue siendo una persona libre de expresarse como él quiera. En el contexto político actual de Ecuador se ha observado una tendencia a difamar a la Revolución Ciudadana en un intento de ganar las elecciones, de hacer proselitismo. Acciones y declaraciones sin fundamento como las de Zurita ya han causado un daño significativo a la imagen del movimiento. A pesar de que parte de la población pudo haber querido estas difamaciones, la realidad que vive el país es preocupante. Las calles están siendo testigo de la inestabilidad económica, de la inestabilidad social y de la inestabilidad política por la reducción de salarios. Pero más todavía, hay inestabilidad en la inseguridad que ni el gobierno de Moreno ni el gobierno de Lasso pudieron darle a los ecuatorianos. En conclusión, Ecuador atraviesa un momento crítico mientras algunos justifican declaraciones apresuradas. El país se encuentra en una encrucijada económica social. Es esencial que las figuras políticas y asesores, como el mencionado Alberto Dají, actúen con responsabilidad porque ya tenemos una carta negra sobre él y en pro del bienestar del pueblo ecuatoriano. Ojalá no sea Alberto Dají un asesor, porque sería terrible para el país. Y ecuatorianos, Alberto Dají, el tristemente célebre ex vicepresidente de Ecuador, ha confirmado recientemente su participación en una reunión en Carondelet con el recién nombrado presidente Daniel Noboa. Dají mencionó que ha tenido extensas conversaciones con Noboa en su rol en la asamblea, donde han analizado diversos problemas que enfrenta el país. Fue durante estos diálogos que Noboa lo invitó al mencionado encuentro, dice. Su presencia se debió a una invitación que le formulara el presidente electo para que lo acompañe a esta reunión. En esas condiciones, usted fue a Carondelet. Economista Alberto Dají, muy buen día. Buenos días, Miguel. Un gran gusto saludarlo y a toda la gran audiencia de Radio Democracia. Efectivamente, fue en esa condición. Yo conozco al presidente electo, es un
joven de recio carácter, de personalidad firme, de mucha capacidad de análisis. He tenido mucho diálogo con él en su función en la Asamblea, analizando los problemas del Ecuador, y me pidió que lo acompañara a la reunión que se realizó ayer en Carondelet. En una entrevista realizada el 18 de febrero, concretamente de 2023, en Centro Digital, se abordó el tema de la eliminación de los subsidios a los combustibles y a las pensiones, asuntos que han generado mucha controversia en la sociedad ecuatoriana. Durante esta conversación, Dajic propuso 2 medidas significativas: aumentar la edad de jubilación y el monto de las pensiones para los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay que aumentar la inversión y hay que dar subsidios. Bueno, si eso es lo que se cree, estamos locos. El Estado no tiene una plantación de 3 millones de hectáreas en la Amazonía donde hay árboles que producen billetes. Entonces, hay que ir a resolver los problemas entendiendo que el subsidio a los combustibles tiene que volar, no puede existir. Bueno, pero y que ahí está parte del problema. El Ecuador está entregando 10.000 millones de dólares en subsidios. Carlos, eso es insostenible y por algún lado se va a romper y se está rompiendo por el lado de la seguridad social. Además, Alberto Dajic mantiene firmemente su postura de eliminar el subsidio de los combustibles a pesar de las posibles consecuencias que esto podría traer, como paros, entre otras cosas, un levantamiento social. Qué terrible. 1.40 ahora se paga 2.30. Sí, solamente en la super, que es un porcentaje. No, en la extra costaba 1.35, 1.40, ahora se paga 2.30. Sí, pero ¿a cuánto está en el mercado internacional? Porque también la gente gana $500 mensuales, $800 mensuales. Pues aquí no se gana tampoco 5.000, 6.000. Pocho, entonces regalémosla porque la gente es pobre. No es que hay que a ver, regalarla. pero la gente gana menos en Bolivia y el combustible cuesta más. La gente no gana mucho más en Colombia y el combustible cuesta más. El gran problema es que ese subsidio no va a los pobres. A ver, razonemos algo, Pocho. Si se han entregado 80.000 millones de dólares, 80.000, más que toda la deuda pública del Ecuador, cuidado, más que toda la deuda pública del Ecuador, y eso ha ido a los pobres, ¿por qué hay pobres? Porque si a los pobres le hemos entregado a través de ese subsidio 80.000 millones de dólares, ya no debería haber pobres. Eso se va, el gas ecuatoriano se vende hasta en el norte de Chile, hasta allá llega por costos. 1.000 millones de dólares de subsidio. 1.000 millones. ¿Y quién tiene que frenar eso? El gobierno. Pero subiendo el precio. Y frente a eso los paros nacionales. Por eso tiene que haber un diálogo nacional para que todos aceptemos y entendamos que con esa aberración el país no va a ir a ningún lado. Tenemos el combustible más barato de América Latina. O somos brillantes o somos idiotas, porque todos pueden estar equivocados vendiéndolo al precio correcto y nosotros podemos estar acertados, o a lo mejor nosotros somos los equivocados, que es obvio pues que somos los equivocados. Y el subsidio de las pensiones, ¿cuánta gente habla de eso? ¿Saben ustedes cuánto significa que el Estado aporte el 40% de las pensiones? ¡Qué absurdo! 1.800 millones de dólares al año. 1.800 millones. Pero tiene más sentido que los 3.000 y pico subsidios. No. Es igual de absurdo. Porque quien es afiliado al Seguro Social ya es privilegiado. Porque el 70% de la población no tiene seguridad social. Entonces tomas recursos del presupuesto donde el que no está afiliado contribuye con el IVA, por ejemplo, porque por más pobre que sea, paga IVA. Y de ahí tomas recursos que deberían ir a los más pobres para resolver los problemas de la pobreza y se los entregas ¿a quién? A los jubilados privilegiados que han tenido seguridad social. Y ante eso es absurdo. Absurdo. Pero a ver, perdón, o sea, está bien, tú eres un técnico en la materia, eres un académico, no es mi pretensión bajo ningún concepto discrepar o debatir contigo, pues sí preguntar. Pero al final de cuentas los que reciben pensiones jubilares son los que durante 25 o 30 años han aportado al Seguro Social, pues, de su sueldo. Sí, pero están recibiendo el 40%, se los están pagando otros.
con una serie de aberraciones adicionales. Pues. Pero eso no sería un problema de quien lo pagó, sino en la forma la forma en que está concebida el sistema de pensiones. El sistema de pensiones está concebido ridículamente y hay que cambiarlo. ¿Cómo se lo cambiaría? Correcto. Hay que subir la edad de jubilación, hay que aumentar el valor de las aportaciones, hay que impedir la trampa mortal, perversa, de que uno infle durante 5 años sus aportaciones para jubilarse con el promedio de los 5 mejores años y robarle a la seguridad social. No puede ser que yo aporte 12 mensualidades y me den 14. Todo eso hay que cambiar, que son actos demagógicos, actos populistas. En conclusión, las propuestas y posturas de Dahic, especialmente la eliminación del subsidio a los combustibles, podrían generar fuertes reacciones de organizaciones sociales y manifestaciones en las calles. Es esencial que las decisiones tomadas busquen el bienestar general y la estabilidad del país. Lo que los ecuatorianos desean más que nada es paz y soluciones efectivas a los desafíos actuales. El país vive en la inseguridad y Dahic no las va a solucionar. Porque si a los pobres le hemos entregado a través de ese subsidio 80.000 millones de dólares, ya no debería haber pobres. Eso se va, el gas ecuatoriano se vende hasta en el norte de Chile. Hasta allá llega por costos. 1.000 millones de dólares de subsidio. 1.000 millones. ¿Y quién tiene que frenar eso? El gobierno. Pero subiendo el precio. Y frente a eso los paros nacionales. Por eso tiene que haber un diálogo nacional para que todos aceptemos y entendamos que con esa aberración el país no va a ir a ningún lado. Tenemos el combustible más barato de América Latina. O somos brillantes o somos idiotas, porque todos pueden estar equivocados vendiéndolo al precio correcto y nosotros podemos estar acertados, o a lo mejor nosotros somos los equivocados, que es obvio pues que somos los equivocados. Y el subsidio de las pensiones, ¿cuánta gente habla de eso? ¿Saben ustedes cuánto significa que el Estado aporte el 40% de las pensiones? ¡Qué absurdo! 1.800 millones de dólares al año. 1.800 millones. Pero tiene más sentido que los 3.000 y pico subsidios. No. Es igual de absurdo. Porque quien es afiliado al Seguro Social ya es privilegiado. María Paula Romo, quien fuera ministra de Gobierno, tristemente célebre, ha sido enfática al declarar su rechazo a posibles acuerdos con el correísmo en la Asamblea Nacional. Según Romo, dichos acuerdos se traducen en impunidad y sostiene que es viable legislar sin necesidad de formar alianzas políticas con la Revolución Ciudadana. ¿Se cree que sin el correísmo igual se puede lograr gobernabilidad? Salimos de una gravísima situación que terminó con la muerte cruzada y ahora pues con esta nueva asamblea, ¿cree usted factible? ¿Tiene toda la experiencia para más o menos detectar qué es lo que puede suceder? Sin el correísmo, ya usted ha dicho nada con ellos. Si ellos están, quizá ustedes no estarán. ¿Pero se puede lograr gobernabilidad con este otro grupo? Buenos días, Fernando, qué gusto saludarlo. Sí se puede. De hecho, eso es lo que en nuestra perspectiva el país requiere. Si el país quiere enfrentar el autoritarismo, los vínculos de la política con las mafias, si el país quiere construir un ambiente de inversión, de prosperidad, de paz, de convivencia, de vigencia del Estado de Derecho, entonces debe tomar posturas claras sobre estos temas. Y sobre todo, nosotros lo hemos dicho y lo repito con toda claridad, en nuestra opinión, en nuestra experiencia, los acuerdos con el correísmo pasan por la impunidad. Y para nosotros no hay futuro posible, no solamente para el gobierno, para el país no hay futuro posible si es que no terminamos con la impunidad que hoy reina en el Ecuador. Esta es probablemente la tarea más grande, el desafío más grande de una sociedad democrática y de la coyuntura que vive el país.
Preguntémonos cuál es la cantidad, cuál es el porcentaje de resolución de homicidios que hoy tenemos en el país. ¿Cuántos sicariatos se resuelven en el país? ¿Vamos a dejar en la impunidad los crímenes que marcan realmente la vida democrática del Ecuador, como el asesinato de Fernando Villavicencio, el del alcalde Intriago, el del general Gabela? ¿Vamos a permitir que sobre esto se ponga el tiempo, el olvido? Nosotros creemos que no, y por eso nuestra línea roja es el antagonismo con una fuerza política que creemos que representa esto contra lo que el país tiene que luchar. Esta postura de Romo no sorprende dadas las tensiones previas entre ella y el correísmo. Durante su gestión como ministra se generaron controversias y acusaciones en su contra, tanto que pedían la destitución, particularmente en relación con las protestas que tuvieron lugar en octubre de 2019 y junio de 2022. Críticos del gobierno señalan que Romo habría ordenado acciones violentas contra los manifestantes, resultando en graves lesiones, como fue el caso de Yajaira Urresta, y muchos otros resultaron mutilados. Además, hubo lamentables pérdidas humanas durante estas manifestaciones, hechos que la sociedad ecuatoriana aún recuerda y condena. De hecho, eso es lo que en nuestra perspectiva el país requiere. Si el país quiere enfrentar el autoritarismo, los vínculos de la política con las mafias, si el país quiere construir un ambiente de inversión, de prosperidad, de paz, de convivencia, de vigencia del Estado de Derecho, entonces debe tomar posturas claras sobre estos temas. Y sobre todo, nosotros lo hemos dicho y lo repito con toda claridad, en nuestra opinión, en nuestra experiencia, los acuerdos con el correísmo pasan por la impunidad. Y para nosotros no hay futuro posible, no solamente para el gobierno, para el país. No hay futuro posible si es que no terminamos con la impunidad que hoy reina en el Ecuador. Esta es probablemente la tarea más grande, el desafío más grande de una sociedad democrática y de la coyuntura que vive el país. En resumen, la postura de María Paula Romo frente al correísmo y a la revolución ciudadana es clara y contundente. Sin embargo, es esencial que la historia reciente del país y las acciones tomadas durante su gestión como ministra se tengan en cuenta al evaluar la validez y consecuencias de sus declaraciones. Las heridas de las protestas pasadas aún están frescas en la memoria colectiva de nuestro país. Y es crucial abordar estos temas con sensibilidad y justicia. María Paula Romo, ni Lenín Moreno, ni Guillermo Lasso, nunca más en el Ecuador. Recientemente, Augusto Verduga Sánchez, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, ha utilizado la plataforma de la red social X para manifestar una preocupación relevante. A través de un video, el consejero Verduga Sánchez ha decidido compartir con la sociedad ciertas observaciones críticas sobre el actuar de la Corte Constitucional y otros organismos. Se ha hecho un shampoo y se ha prostituido, perdón el término, el derecho administrativo. Lo que han venido a sostener los jueces constitucionales es que cabe la autotutela administrativa sobre actos normativos. No se resiste menor análisis de esto. 132 y 133 del COA, ya vigente en aquella época. No existe tal cosa como revisión de autotutela, revisión de actos normativos. Ciertamente en aquella época existió una fase de impugnación ciudadana. Este es el alegato de los jueces. Es increíble. Sostiene que como en aquella época existió una fase de impugnación ciudadana, y esa fase ya precluyeron esos concursos, se designaron autoridades de control. Eso implica que ya no se pueden realizar mecanismos de control social en lo posterior. O sea, es ad infinitum. Nunca en la vida se va a poder realizar un mecanismo de control social por parte de la ciudadanía. Y lo más grave de todo es que se están inventando un procedimiento que no está normado en el Código Orgánico Administrativo. No existe revisión y autotutela de actos normativos. Un acto normativo es una norma, algo que tiene efectos generales. Un mandato, como el que están citando ahorita en esa autoverificación. Una ordenanza, por ejemplo, un acto normativo. ¿No? Se la cumple y no se agota
no se agota el acto con el cumplimiento, ¿no? Es distinto al acto administrativo que se consuma una vez que se cumple con esa disposición. No es el caso de los actos normativos y se han inventado un procedimiento que no existe en el COA. Han hecho un champú, no conocen la diferencia entre acto normativo, hecho normativo, contrato y acto administrativo. En fin, este auto de verificación tiene que ser cumplido a rajatabla, ¿no? Estar en desacuerdo con esta decisión, y podemos aquí discrepar jurídicamente sobre esto, no implica que nosotros no vayamos a cumplir esta decisión de los jueces. Según el consejero Verduga Sánchez, hay una confusión evidente entre los jueces de la Corte Constitucional en cuanto a la distinción entre un acto normativo y un acto administrativo. Esta confusión ha llevado a que se prohíban indefinidamente cualquier tipo de mecanismos de control social ciudadano que busquen supervisar las acciones de Diana Salazar y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Adicionalmente, Verduga Sánchez señala que el fenecido Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio ha actuado de manera que parece considerarse intocable, cometiendo diversas irregularidades y violando la propia Constitución. Estas acciones, según el consejero, deberían resultar en que todos los miembros de dicho consejo sean observados por las violaciones legales cometidas. Ciertamente en aquella época existió una fase de impugnación ciudadana. Este es el alegato de los jueces. Es increíble. Sostiene que como en aquella época existió una fase de impugnación ciudadana, y esa fase ya precluyeron esos concursos, se designaron autoridades de control. Eso implica que ya no se pueden realizar mecanismos de control social en lo posterior. O sea, es ad infinitum. Nunca en la vida se va a poder realizar un mecanismo de control social por parte de la ciudadanía. Y lo más grave de todo es que se están inventando un procedimiento que no está normado en el Código Orgánico Administrativo. No existe revisión y autotutela de actos normativos. Un acto normativo es una norma, algo que tiene efectos generales. Un mandato, como el que están citando ahorita en esa autoverificación. Una ordenanza, por ejemplo, un acto normativo, ¿no? Se la cumple y no se agota el acto con el cumplimiento, ¿no? Es distinto al acto administrativo que se consuma una vez que se cumple con esa disposición. No es el caso de los actos normativos y se han inventado un procedimiento que no existe en el COA. En conclusión, ecuatorianos, la denuncia de Verduga Sánchez pone en evidencia la necesidad de una revisión y posible reforma en los mecanismos de control y supervisión dentro de las entidades gubernamentales. La confusión entre actos normativos y administrativos puede tener consecuencias significativas en la justicia y gobernabilidad del país. Es imperativo, entonces, que se aborde esta situación para garantizar la transparencia, la legalidad y el correcto funcionamiento de las instituciones. Por último, es esencial subrayar que, según el consejero, las acciones y decisiones tomadas no tienen sustento jurídico, lo que refuerza la urgencia de abordar este tema. Mira esto, Ecuador querido, Marcela Guiñaga renuncia a la presidencia de la Revolución Ciudadana. Marcela Guiñaga, figura destacada en la esfera política del Guayas y expresidenta de la Revolución Ciudadana, en este momento ha anunciado recientemente su renuncia al cargo de presidenta de dicho movimiento. Este anuncio se dio en un tono emotivo, reflejando los desafíos y las adversidades que a menudo acompañan a la vida política. A Guiñaga, quien ha sido una ferviente defensora de los ideales de la Revolución Ciudadana, manifestó la dualidad de la resistencia y la ingratitud que se encuentra en el camino político, resaltando que a veces está colmado de infamias y calumnias. Queridos compañeros de la Revolución Ciudadana, en agosto del 2021 asumí con gran compromiso la presidencia de este movimiento. Eso nos ha permitido desde entonces poder tener casillero propio, nuestro número, el 5, y contar con un estatuto que nos dio la posibilidad de disputar cargos de elección popular. Por primera vez recuperamos espacios como la Alcaldía de Guayaquil y la Prefectura del Guayas. Ganamos 9 prefecturas, 50 alcaldías y más de 200 concejalías y, si no me equivoco, 500 juntas parroquiales. Sin dejar de mencionar
que hemos hoy logrado ser la primera minoría en la Asamblea Nacional con 52 curules, lo que representa que somos la primera fuerza política del Ecuador. Estos espacios alcanzados y ganados no es otra cosa que ese compromiso que nos dio la gente y esa confianza a un proyecto de esperanza, a un proyecto de dignidad. ¿Y de qué? Y de recuperación de nuestros derechos. Estoy convencida de que las luchas solo se abandonan con la muerte y que el camino de la política es un camino de resistencia, pero también de mucha ingratitud, que también está acompañado a veces de infamias y calumnias que trastocan a nuestras familias. Durante mi recorrido político en la Revolución Ciudadana, he estado en los momentos de victorias, en los de derrotas, en los de persecución, y también aquellos donde ganando, perdimos, y donde perdiendo, ganamos. Sueño con dejarles un mejor país. Aquí nací, esta es mi casa, y siempre pelearé por dejarles un terruño llamado Ecuador que se levante de las cenizas. Hoy lo hago desde la Prefectura Ciudadana del Guayas y hasta hoy como presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, espacio que he liderado en medio de la adversidad. Con gratitud y con el cariño de siempre, hoy presento mi renuncia irrevocable al cargo de presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, el que he ejercido hasta el día de hoy con dedicación, liderazgo y lealtad. Aquí estaré trabajando hoy y mañana por el país de los sueños cumplidos, porque el hambre, el desempleo y la inseguridad no pueden esperar más. Aguiñaga, en su discurso de despedida, expresó su gratitud hacia sus compañeros de la Revolución Ciudadana, reconociendo el apoyo mutuo de la lucha por recuperar y transformar el país. Hoy presento mi renuncia al cargo de presidenta del movimiento, función que he ejercido con responsabilidad, decisión y lealtad, declaró, evidenciando su compromiso sostenido con la causa. Sin embargo, la expresidenta no proporcionó detalles a fondo específicos sobre las razones detrás de su decisión de abandonar el movimiento que está en transición hacia mejores días para el país. Esta ausencia de explicaciones concretas ha dejado un aire de especulación sobre los motivos que impulsaron su renuncia. Sin dejar de mencionar que hemos hoy logrado ser la primera minoría en la Asamblea Nacional con 52 curules, lo que representa que somos la primera fuerza política del Ecuador. Estos espacios alcanzados y ganados no es otra cosa que ese compromiso que nos dio la gente y esa confianza a un proyecto de esperanza, a un proyecto de dignidad. ¿Y de qué? Y de recuperación de nuestros derechos. Estoy convencida de que las luchas solo se abandonan con la muerte y que el camino de la política es un camino de resistencia, pero también de mucha ingratitud, que también está acompañado a veces de infamias y calumnias que trastocan a nuestras familias. Durante mi recorrido político en la Revolución Ciudadana, he estado en los momentos de victorias, en los de derrotas, en los de persecución, y también aquellos donde ganando, perdimos, y donde perdiendo, ganamos. Sueño con dejarles un mejor país. Aquí nací, esta es mi casa, y siempre pelearé por dejarles un terruño llamado Ecuador que se levante de las cenizas. En conclusión, la salida de Marcela Aguiñaga marca un momento significativo para la Revolución Ciudadana, que ahora enfrenta el desafío de reestructurarse y continuar su lucha política sin una de sus figuras emblemáticas. La renuncia de Aguiñaga también plantea interrogantes sobre el futuro político de ella y cómo su decisión podría influir en la dinámica política del movimiento que busca recuperar el país. Este cambio en la estructura del liderazgo de la Revolución Ciudadana señala una etapa de reflexión y posible reorganización dentro del movimiento,
en un momento donde la unidad y la continuidad en el liderazgo son cruciales para mantener su relevancia y seguir adelante en su misión de transformación social y política. Ecuatorianos, el líder de la CONAIE, Leonidas Issa, ha salido en defensa del ex asambleísta Peter Caló, quien se encuentra actualmente procesado por acusaciones de violación. A través de declaraciones en la red X, Issa sostiene que este proceso no es más que una persecución política y apunta directamente a la fiscal Diana Salazar como responsable. Seas hombre o seas mujer, en estos casos no puede ser que un tema tan delicado como es agresión sexual lo utilicen para perseguir políticamente. La señora Diana Salazar lo único que ha hecho es utilizar a la justicia para poner al servicio de la presión de la oligarquía de este país. Rechazamos esa actitud, venimos de una misma matriz histórica de lucha. No puede ser que haya utilizado este espacio para presionar de esta manera. La señorita que denunció se retractó, pidió disculpas, dijo que no ha pasado. No puede ser que la fiscalía siga con la teoría de que ha habido una agresión sexual, cuando eso está conociendo las autoridades. Por ello decimos que en este momento los jueces, apegados a derecho, deben actuar. La señora fiscal, ya basta de meter las manos. ¿Qué pasó con todo lo que es Pandora Papers, León de Troya y todos los temas? En eso sí se demora. En eso sí se demora. Pero los casos para los pobres, ahí sí está al minuto siguiente. Por ello rechazamos. Y es más, vamos a llevar a la Asamblea Nacional con toda la fuerza, con la fuerza que tengamos que hacer, pero tiene que llevar a un juicio político porque ha destrozado este país. Así que vamos con fuerza y vamos sin miedo. Ahora, ¿qué están haciendo? No están solo manipulando, están al servicio de la oligarquía con presión política para tener, en este caso, bajado la cabeza. No podemos aceptar esto como normal. Este país con 5 poderes del Estado tiene que tener independencia política, independencia de funciones. Por lo tanto, la Asamblea Nacional tiene que revisar los actos de la señora fiscal y vamos con todo. Tiene que ir a un juicio político, pues tiene que irlo. Pero no podemos aceptar que haya manipulado tanto la justicia en el Ecuador. Y es más, el señor Carrillo, que fue cesado por juicio político, ahora es asambleísta. Entonces le están premiando. Leonidas Issa no se ha guardado palabras al expresar su opinión sobre el caso de Peter Caló. En un video difundido en la red X, calificó al ex asambleísta como un perseguido político y criticó duramente las acciones de la fiscal Diana Salazar en este proceso. Además, Issa no solo defendió a Caló, sino que hizo un llamado urgente a la Asamblea Nacional para que se inicie un juicio político contra Salazar. Estas declaraciones han causado revuelo en el panorama político del país, especialmente considerando la relevancia de los involucrados. Por otro lado, el líder de la CONAIE también mencionó su preocupación sobre el futuro del Ecuador, anticipando días difíciles a raíz de la elección de Daniel Noboa. ¿Qué pasó con todo lo que es Pandora Papers, León de Troya y todos los temas? En eso sí se demora. En eso sí se demora. Pero los casos para los pobres, ahí sí está al minuto siguiente. Por ello rechazamos. Y es más, vamos a llevar a la Asamblea Nacional con toda la fuerza, con la fuerza que tengamos que hacer, pero tiene que llevar a un juicio político porque ha destrozado este país. Así que vamos con fuerza y vamos sin miedo. Ahora, ¿qué están haciendo? No están solo manipulando, están al servicio de la oligarquía con presión política para tener, en este caso, bajado la cabeza. No podemos aceptar esto como normal. Este país con 5 poderes del Estado tiene que tener independencia política, independencia de funciones. Por lo tanto, la Asamblea Nacional tiene que revisar los actos de la señora fiscal y vamos con todo. En conclusión, la defensa de Leonidas Issa hacia Peter Caló y sus declaraciones contra la fiscal Diana Salazar han intensificado el debate político en el país. La solicitud de un juicio político y las críticas directas hacia figuras de poder evidencian una creciente tensión en el escenario político ecuatoriano. Las próximas acciones de la Asamblea Nacional y la respuesta de la fiscal Salazar serán determinantes para entender la dirección que tomará esta situación y cómo influirá en el contexto político actual.
Y Ecuador, en una reciente intervención en el programa Conciencia Política, Luisa González expresó sus pensamientos por primera vez tras las elecciones. Sus palabras reflejaron una preocupación profunda por la responsabilidad cívica en el proceso democrático. Miren que es bastante raro, ¿no? En la sierra se ha hecho muchísimo trabajo, obras que hemos hecho nosotros, pero también la sierra ha sido muy golpeada por los últimos gobiernos. La sierra fue maltratada, fueron los que se levantaron también en las protestas, han sido muy maltratados. Sin embargo, siguen votando a la derecha. Respeto la democracia, cada quien puede votar al proyecto con el que más se identifica. Creo que falta, sí, un trabajo político desde la Revolución Ciudadana, más cercana hacia nuestra gente en la sierra. Probablemente también hay que revisar eso, una construcción distinta del trabajo político en la sierra y los actores políticos también. Mucho de eso falta trabajarlo, pero también ha habido mucho odio que se ha hecho hacia la Revolución Ciudadana sin un fundamento claro, ¿no? Es muy extraño porque, como les digo, han sido los que se levantan siempre en las protestas contra las políticas neoliberales, pero luego votan a la derecha. Entonces, no se comprende muy bien. De todas formas, el respeto siempre a la democracia. Es que González enfatizó la importancia del respeto a la democracia y cómo, al ejercer nuestro derecho al voto, debemos ser conscientes de nuestras elecciones. Criticó la contradicción entre participar en paros que paralizan al país y luego respaldar políticas neoliberales. Este contraste, según ella, pone en riesgo la posibilidad de tener una nación en paz, con dignidad y el respeto debido a nuestros derechos. En conclusión, las palabras de Luisa González en Conciencia Política sirven como un recordatorio oportuno de la importancia de la coherencia y la responsabilidad cívica en el ejercicio de nuestros derechos democráticos. Su llamado a preservar una patria de paz y dignidad, respetando nuestros derechos fundamentales, destaca la necesidad de una participación ciudadana informada y comprometida con la construcción de un futuro democrático, sólido y justo. La asambleísta electa por la Revolución Ciudadana, Pierina Correa, la más votada, ha dejado en claro su posición en relación con el respaldo al presidente Daniel Noboa en el Legislativo. En una declaración reciente en Notimundo Estelar, resaltó la importancia de un enfoque centrado en los derechos de evaluar las propuestas del gobierno de Noboa. Apoyaremos todas las iniciativas que vayan a favor del pueblo ecuatoriano desde la Asamblea Nacional, nuestro bloque hasta el momento conformado por 52 asambleístas. ¿Por qué hasta el momento, Pierina? Iniciativas que tengan que ver con privatizaciones o irrespeto, vulneración, regresión de derechos de los ciudadanos. Ese es el planteamiento y yo creo que todos nos debemos sumar a ese deseo de éxito porque el pueblo ecuatoriano necesita respuestas. Siempre hay la opción, estábamos tramitando apelaciones desde la primera vuelta para 3 curules. Yo creo que las distancias en cuanto a cantidad de votos son bastante amplias en el tema de los 4 asambleístas electos en las 3 diferentes circunscripciones de migrantes, pero siempre hay la posibilidad de que alguien quiera ingresar algún tipo de reclamo, apelación, impugnación. Creo que todos nos debemos sumar a ese deseo de éxito porque el pueblo ecuatoriano necesita respuestas. Siempre hay la opción, estábamos tramitando apelaciones desde la primera vuelta para 3 curules. Yo creo que las distancias en cuanto a cantidad de votos son bastante amplias en el tema de los 4 asambleístas electos en las 3 diferentes circunscripciones de migrantes, pero siempre hay la posibilidad de que alguien quiera
ingresar algún tipo de reclamo, apelación, impugnación. Pierina Correa enfatizó que el respaldo a Daniel Noboa por parte de su partido se otorgará únicamente a propuestas que no representen un retroceso en los derechos de los ciudadanos. Esta declaración refleja la prioridad de mantener y proteger los avances en materia de derechos que la Revolución Ciudadana considera fundamentales para el bienestar de la sociedad. Su postura plantea un desafío importante en el ámbito legislativo, donde se discuten políticas que afectan directamente a la población. En conclusión, la posición de Pierina Correa respecto al respaldo a Daniel Noboa en el legislativo resalta la importancia de salvaguardar los derechos de los ciudadanos como una prioridad fundamental en la toma de decisiones políticas. Este enfoque se convierte en un punto de referencia crucial para evaluar las futuras acciones que el gobierno debe de tomar respetando el impacto con la sociedad ecuatoriana. La influencia de las redes sociales en la opinión pública sigue creciendo y en este contexto el famoso TikToker Wilmer Prado ha compartido su punto de vista en relación con la futura administración de Daniel Noboa en Ecuador. Sus palabras reflejan una preocupación que posiblemente comparte una parte significativa de la ciudadanía ecuatoriana. En su declaración, Wilmer Prado fue claro y directo al afirmar: Ecuador no quiere a Alberto Dajic junto al presidente Daniel Noboa. Esta afirmación levanta importantes interrogantes sobre la posible inclusión de Alberto Dajic en el gobierno de Noboa, a sus posibles implicaciones que son funestas. Hola país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se llevó a cabo entonces la primera reunión de transición entre el presidente electo Daniel Noboa y el presidente actual Guillermo Lasso. Hagamos el análisis de un tuit que subió Noboa. El nuevo Ecuador inicia ahora. He solicitado la convocatoria de un Consejo de Seguridad, acompañado de un informe sobre la situación del país y las acciones llevadas a cabo por las autoridades de inteligencia, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El objetivo es comenzar a restituir la paz en las familias ecuatorianas. Muy buena entrada, presidente electo. El tema de seguridad es uno de los asuntos que los ecuatorianos nos preguntábamos bastante. ¿Qué va a hacer? Y ahí está una de las primeras acciones, o al menos tema de conversación por hoy. También ha llamado mucho la atención, sobre todo de los tuiteros, las fotos colgadas en este tuit. Observamos: presidente electo, presidente electo, presidente electo. Y por aquí, un trocito de Guillermo Lasso. Bien, presidente, desenmarcado total del actual régimen. Sin embargo, hay un pero. ¿Quiénes estuvieron en esa reunión? Y eso no gustó mucho a los ecuatorianos. Culminada la reunión, soltaron este video, medios de comunicación seguramente, en donde junto al presidente electo se ve la figura de Alberto Dajic. Y esto no gustó a nadie. Por allí aparece el presidente Lasso, quien les tira la mano y dice: saludemos para la foto. Miren. Por favor, presidente Noboa, usted nos ha prometido ser el Ecuador nuevo, de la política nueva. Dajic, una figura política controvertida en Ecuador, ha sido objeto de debates y críticas en el pasado y su eventual regreso al poder podría generar reacciones mixtas en la sociedad. Y quizás los jóvenes no recuerden, pero él es culpable de muchos problemas que tuvo el país. En conclusión, las declaraciones de Wilmer Prado resaltan la importancia de la opinión pública y el papel de las redes sociales en la formación de la percepción política. El hecho de que un influencer tenga una postura clara sobre la inclusión de Alberto Dajic en el gobierno de Daniel Noboa muestra cómo las plataformas digitales pueden influir en la narrativa política y movilizar la opinión de la ciudadanía. Este episodio seguramente continuará siendo un tema de discusión a medida que se desarrollen los acontecimientos políticos en Ecuador.
La ausencia de Verónica Abad en la reunión de transición entre el presidente Guillermo Lasso y Daniel Noboa ha generado interrogantes y especulaciones en el ámbito político y mediático. Como vicepresidenta de la República, su papel en este proceso es fundamental, lo que hace que su ausencia sea aún más notoria. En este artículo exploraremos las posibles razones detrás de la ausencia en este importante evento y sus implicaciones. Somos un gran equipo de trabajo y lo hemos demostrado todo el tiempo desde un inicio, porque es el tiempo. Recordemos que en este momento Ecuador vive completamente una historia distinta y diferente desde la muerte cruzada, que tuvimos que enfrentarla. Y bueno, esto era contratiempo, por lo cual nosotros desde un inicio decidimos el poder trabajar con dos brazos fuertes, cada uno con un equipo de trabajo donde podamos abarcar la mayor cantidad del país. Desde ya ayer el presidente estaba acá a puerta cerrada, reunido con el presidente Lasso, yo estaba por línea telefónica con el presidente Borrero, ya también hablando de temas de transiciones. Entonces, es decir, vamos a la par trabajando en equipo. La ausencia de Verónica Abad en la reunión de transición entre Guillermo Lasso y Daniel Noboa podría deberse a una variedad de factores. En primer lugar, es importante considerar que las agendas de los políticos de alto nivel suelen estar repletas de compromisos y responsabilidades. Es posible que Abad tuviera otros compromisos o responsabilidades que le impidieran asistir a la reunión en ese momento específico, o quizás es posible que no la hayan querido llevar. Además, la ausencia de Abad podría también deberse a diferencias políticas o estratégicas entre los distintos actores involucrados. Las transiciones de poder suelen ser momentos críticos en la política y es posible que existieran desacuerdos o tensiones que llevaron a su exclusión de la reunión. Sin embargo, es importante destacar que esta información no ha sido confirmada públicamente, por lo que estas son solo conjeturas. Pero no olvidemos algo: la señora Abad y el señor Noboa tienen criterios diferentes. Mientras la señora Abad quiere privatizarlo todo, el señor Noboa dijo que era de izquierda, cuando todo el mundo sabe que es de ultraderecha. En conclusión, la ausencia de Verónica Abad en la reunión de transición entre Guillermo Lasso y Daniel Noboa plantea interrogantes sobre las dinámicas políticas y las relaciones entre los actores involucrados. Sin una declaración oficial que explique las razones detrás de su ausencia, queda abierta la posibilidad de especulación y conjetura. Sea cual sea la razón, es importante recordar que las transiciones de poder son momentos clave en la política y pueden estar marcadas por una serie de factores complejos que influyen en la participación de los distintos actores. Lo cierto es que Verónica Abad ha reflejado ser una mujer de ultraderecha. Esperemos que no se cumplan aquellas cosas como que el patriarcado debe de ser el que mande ahora. Mira, Ecuador, lo que sucede. La demanda de Jan Topic contra el periodista Cristian Zurita ha sido un tema candente en la política ecuatoriana en los últimos tiempos. Las acusaciones de Zurita durante la campaña presidencial de Topic en relación con el caso Odebrecht generaron controversia y tensiones en el escenario político de esta nota. Pero es tan estúpido el tema. O sea, vino a decir, no, que sí que lo vamos a guardar esta carta oculta para el debate y en el debate lo vamos a sacar. Eso es primero una irresponsabilidad. Ya, porque si ves algo ilícito deberías sacarlo ese mismo día. ¿Ya? Está evidenciando de que es un juego político. Se tildan de valientes. El moto, el eslogan de campaña es somos valientes, tiempo de valientes. Mentira. Mentira. Son cobardes. Huyen del país. Huyen a la Amazonía o huyen de ahorita que hay. Entonces, claro, yo dije, a ver, señor, usted salió diciendo esto, muy posiblemente me costó 3, 4 puntos. Lo dijo muy cómodamente, un día antes del silencio electoral, y ahora que se evidencia que es falso, que el oficio que usted sacó ni siquiera está con la firma oficial, le dije, bueno, pues si es valiente, reunámonos para públicamente yo entregarle la demanda, porque hay que notificarte personalmente. No.
Ah, no, eso no. Y se desvió, nunca dijo nada. Repito, a mí por 3 años me sacaron el tema de Odebrecht. Y mucha gente está convencido por el tema de Odebrecht, por él. Pese a que se ha declarado falso en como 4 países del mundo. Yo nunca me fui del país. Nunca. Si me quieren demandar, me quieren investigar, aquí estoy. Porque te dijo lavador de Odebrecht, te dijo al final, ¿no? Sí. ¿Y dónde está el sustento de eso? No existe. Entonces, ese es el tema. O sea, estos periodistas de quinta, Mike Tyson lo dijo una vez interesante, el daño que ha hecho las redes sociales en la búsqueda de la verdad. Ya la gente puede decir lo que le da la gana, porque como no hay responsabilidad, como no hay consecuencias. Entonces, claro, dice lo que sea, pero se esconde, se va del país, no quiero ser notificado. Valiente, ¿no? No sé, esto como chiste, tal vez. ¿Se acuerdan de esta película Gladiador? Se hizo famosa, ganó el Oscar. Hay una escena que yo no la había entendido hasta ahora último, que es cuando le dicen a Decimus Maximus Meridius que si quiere meterse en la política. Y él dice algo muy interesante. Y recién lo entendí ahora, 20 años después. El soldado puede ver al adversario de frente y decir las cosas como son. En la política eso no existe. Está llena de cobardes, de mentirosos, y repito, la prensa que le hace séquito, y esa es la razón por la cual estamos como estamos. Entonces yo salí asqueado de la política, asqueado. Y tú dijiste también algo mucho más grave y algo que tampoco se ha hablado después de la entrevista, se habló un día, que es lo del tema del blindaje mediático que te había ofrecido Cristian Zurita. Ya no estás en la política, ya no estás interesado en eso, ¿puedes ahondar un poco más en ese tema? ¿Qué es lo que te ofreció y por cuánto también? No dio precios, no dio precios, o sea, ya obviamente de unas se le dijo que no nos interesa eso. No dio precios. Hay que decir las cosas como son. No, nunca dio precios. Lo que sí me llamó la atención es que en algún momento dijo de que yo fui a la reunión porque mi padre estaba pidiendo la reunión a gritos. ¿Qué quieres, perro? O sea, eres un perro. O sea, pero es la falta de lógica. O sea, perdón, si yo quiero la reunión, primero yo voy a donde está la persona que quiero reunir. No es que le hago a él venir. Primero, peor si tiene que cambiar de ciudad. Y dos, ¿qué? Porque uno grita muy duro, tú vas a la reunión, eres un perro. Entonces, como que las mentiras se caen por su propio peso. Pero claro, yo ya estoy entendiendo, en política te dejan todo esto para la última semana, porque en la última semana pasa tantas cosas que la gente no tiene tiempo para... A ver, perdón un ratito, esto no tiene sentido. Entonces te dejas llevar por las noticias falsas. Y lo vi en contra de Daniel Noboa. La demanda de Jan Topic contra el periodista Cristian Zurita ha sido un tema candente en la política ecuatoriana en los últimos tiempos. Las acusaciones de Zurita durante la campaña presidencial de Topic en relación con el caso Odebrecht generaron controversia y tensiones en el escenario político. En esta nota examinaremos qué ha sucedido con esta demanda y escucharemos las declaraciones de Jan Topic sobre el asunto. Jan Topic, ex candidato presidencial, ha dado a conocer su perspectiva sobre las acusaciones de Cristian Zurita en una entrevista con Blanco y Negro Periodismo. En medio de su campaña presidencial, Zurita había lanzado fuertes críticas y alegaciones contra Topic y su presunta conexión con el caso Odebrecht. Sin embargo, en la entrevista, Topic calificó a Zurita y a quienes lo respaldaron como cobardes y afirmó que huyeron del país. Aunque las acusaciones iniciales causaron revuelo, parece que la demanda de Topic contra Zurita podría haber tenido un desenlace, pero las tensiones y las implicaciones políticas aún persisten. Nunca. Si me quieren demandar, me quieren investigar, aquí estoy. Porque te dijo lavador de Odebrecht, te dijo al final, ¿no? Sí. ¿Y dónde está el sustento de eso? No existe. Entonces, ese es el tema. O sea, estos periodistas de quinta, Mike Tyson lo dijo una vez interesante, el daño que ha hecho las redes sociales en la búsqueda de la verdad. Ya la gente puede decir lo que le da la gana, porque como no hay responsabilidad, como no hay consecuencias. Entonces, claro, dice lo que sea, pero se esconde, se va del país, no quiero ser notificado. Valiente, no sé, esto como chiste, tal vez. ¿Se acuerdan de esta película Gladiador? Se hizo famosa, ganó el Oscar. Hay una escena que yo no la había entendido hasta ahora último, que es cuando le dicen a Decimus Maximus Meridius que si quiere meterse en la política. Y él dice algo muy interesante. Y recién lo entendí ahora, 20 años después. El soldado puede ver
al adversario de frente y decir las cosas como son. En la política eso no existe. Está llena de cobardes, de mentirosos y, repito, la prensa que le hace séquito, y esa es la razón por la cual estamos como estamos. Entonces yo salí asqueado de la política, asqueado mal. Y tú dijiste también algo mucho más grave y algo que tampoco se ha hablado después de la entrevista, se habló un día, que es lo del tema del blindaje mediático que te había ofrecido Cristian Zurita. Ya no estás en la política, ya no estás interesado en eso. ¿Puedes ahondar un poco más en ese tema? ¿Qué es lo que te ofreció y por cuánto también? No dio precios, no dio precios. O sea, ya obviamente de unas se le dijo que no nos interesa eso. No dio precios. Hay que decir las cosas como son. No, nunca dio precios. Lo que sí me llamó la atención es que en algún momento dijo de que yo fui a la reunión porque mi padre estaba pidiendo la reunión a gritos. ¿Qué quieres, perro? Además de abordar el tema de la demanda, la entrevista con Jan Topic también ofrece una visión interesante sobre su futuro político y sus opiniones sobre el gobierno de Daniel Noboa. Estas declaraciones podrían arrojar luz sobre el papel que Topic planea desempeñar en el panorama político ecuatoriano en los próximos años y su evaluación del actual gobierno. En conclusión, la demanda de Jan Topic contra Cristian Zurita ha sido un episodio destacado en la política ecuatoriana, marcado por acusaciones y tensiones. Las declaraciones recientes de Topic en una entrevista con Blanco y Negro Periodismo revelan su perspectiva sobre el tema y proporcionan una visión sobre su futuro político y sus opiniones sobre el gobierno de Daniel Noboa. Este caso continúa siendo relevante en la política ecuatoriana y merece un seguimiento cercano mientras se desarrolla. Nosotros ahí estaremos para seguir de cerca aquello.